reservado, y terminando el tema, vamos a estar con el tema de, digamos, con la apertura para las preguntas. Para las preguntas. Entonces, bueno, todos conocen, además presentar, pero con Eduardo Figueroa, el asesor legal de ACOP, y Felipe Mendía, abogado también y actual director de ACOP, que van a participar de esta charla de la firma digital, también viendo cómo se relaciona con el tema de contratos en esta época especial, y para terminar y cerrar un poco el tema con todo lo último que se está viendo sobre el tema de subsidios, que es un tema que parece que se puede alargar, pero bueno, así subsidio de arriendo, ¿ah? Subsidios de arriendo, sí, subsidios en el tema arriendo. Si hay alguien con el micrófono abierto, le pediría que lo cierre para poder, ¿cierto? Que lo baje, que le aparezca. Ahí está, ahí está. Entonces partiríamos con Juan Eduardo. Tiene que prender su micrófono y listo. Gracias, Cristian. Buenas tardes ya a todos. En esta oportunidad nos ha pedido ACOP que podamos dar una visión de en qué situación se encuentra el mercado inmobiliario y especialmente el corretaje de propiedades frente a la firma digital. Como todos sabemos, hoy día hay muchas operaciones inmobiliarias que se están haciendo y se están cerrando en forma virtual, a través de intercambios de mail, a través de firmas electrónicas, de modo que la idea es poder comentar qué valor legal tiene estas operaciones y dar algunas recomendaciones y poder explicar cuál es la situación que hoy día nos encontramos en Chile en cuanto a regulación legal en esta materia. Ahora, hay que partir de la base de que todo este tema digital no es un tema nuevo. Si bien con motivo de la pandemia, el COVID-19, se ha ido acelerando y se ha gatillado con mucha fuerza, pero ya tenemos una primera ley de firma electrónica en Chile en el año 2002. La ley de firma electrónica 19.799 de abril del año 2002. Ya en esa época se reguló lo que es la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. Han pasado 18 años y esta ley ha ido paulatinamente tomando cada día más fuerza. Hoy día hay 8 empresas certificadoras de firma electrónica que están acreditadas y hay muchas actuaciones que se están pudiendo llevar con firma digital. Entonces, es interesante que toda esta evolución y toda la firma electrónica llegó para quedarse. Entonces, tener claridad qué terreno estamos pisando. Dentro de eso también, el año pasado, a fines de año, se dictó una ley que fue justo en el mes de octubre y que coincidió con el estallido social y por eso que no se ha difundido mucho, pero es bien importante la ley, que es la Ley de Transformación Digital del Estado, que obliga a todos los servicios públicos dentro de ciertos plazos a que todos los trámites se puedan hacer en forma electrónica a través de las plataformas, de las páginas de los servicios públicos. Y no estamos hablando solamente de registro civil sino que es una cosa que se aplica a las municipalidades, a los ministerios y a todos los servicios públicos en general. De modo que todo este tema digital ha llegado a Chile y llegó para quedarse. Entonces, es importante por eso tener claridad en lo que respecta a las operaciones inmobiliarias, en qué situación estamos y cuáles son las recomendaciones y lo que conviene o no hacer. Primero, me gustaría darles una explicación
es más bien general como punto de partida de que en la legislación nuestra se distingue entre los documentos privados y los documentos públicos. Y dentro de lo que son los documentos privados, hay documentos que se autorizan ante notario o se firman ante notario, y también hay documentos privados que llevan firma digital. Y a su vez tenemos el mundo de las escrituras públicas, que la ley solo las confía al notario. Y esta ley del año 2002 que les decía, regula básicamente lo que es la firma electrónica de los instrumentos privados, porque las escrituras públicas no fueron materia de esta ley, y la, la legislación entrega a los notarios como ministros de fe, son los únicos competentes para poder otorgar ante ellos las escrituras públicas. De modo que en eso es importante tenerlo claro, de que hoy día la ley chilena no permite, por ejemplo, si yo voy a comprar un bien raíz, la escritura pública de compraventa, hacerla con firma electrónica, sino que tengo que necesariamente hacerlo por escritura pública ante notario. Ahora, distinto es el tema de los cierres de negocio, de las reservas, de los Eduardo, contratos. ¿Sí? un segundo. Cuando ¿Felipe? tú dices que las escrituras públicas no permiten firma electrónica, me gustaría hacer la precisión que estamos hablando de las partes o de los firmantes de las escrituras públicas. El notario sí, la ley, permite que él puede tener firma electrónica, de modo tal que las copias se hacen como copias digitales, por así llamarlo. ¿Ah? Entonces, esa era la precisión que quería hacer, digamos. Gracias, Felipe. Efectivamente, eso es importante lo que comenta Felipe, porque hoy día hay varias notarías que las copias de las escrituras las entregan digitalmente, y uno puede inscribir, por ejemplo, hay varios conservadores que ya están en línea. Una escritura de compraventa para que se le inscriba. Ahora, eso no significa de que la escritura no sea presencial, sino que por esencia la escritura pública supone que los firmantes, el comprador y el vendedor, concurran a la notaría y firmen. Pero tal como le dice Felipe, el notario puede él firmar digitalmente y entregar las copias digitalmente de la escritura. Y eso hoy día es importante porque le da mucha agilidad, y significa de que en varios conservadores de bienes raíces, no tanto en línea, pero la tendencia por la que ha informado la Asociación de Notarios es que esto se va a ir generalizando, y que a nivel nacional en un futuro próximo debiera cada vez poderse inscribir con la copia electrónica de la escritura pública. Pero lo que hay que tener claro es que esta escritura pública requiere, y eso no ha cambiado, la firma, la autorización del notario y la presencia de las partes en la notaría. Ahora, yendo a lo que es los instrumentos privados, creo que es interesante tener claro a esta altura en qué situación se encuentra, por ejemplo, un cierre de negocio, una reserva, un contrato de arriendo, un contrato de promesa, hasta qué punto, cuál es la forma en que yo lo puedo celebrar para que sea válido. Dentro de ello, la ley no es, salvo casos excepcionales, tratándose de los documentos privados, no requiere como regla general la presencia de un notario.
Y por eso que, por ejemplo, yo puedo hacer válidamente una reserva a través de una firma electrónica, o puedo firmar un cierre de negocio con una firma electrónica. Eso está permitido y yo puedo tener una firma electrónica encriptada a través de un token de una de estas 8 empresas certificadoras acreditadas y firmar el cierre de negocio por esa vía. Ahora, tratándose de los contratos de arriendo, ustedes habrán visto que la práctica usual es que los contratos se autorizan ante notario. Ahora, ahí hay un vacío en la ley porque esta ley de firma electrónica no dice nada hasta qué punto si los notarios pueden o no autorizar un contrato que está firmado electrónicamente. Aquí hay una discusión, hay un vacío en la ley que no ha sido resuelto. A mi modo de ver, es un tema de que hoy día los notarios son auxiliares de la Administración de Justicia y están sujetos al control de los tribunales. Cada notaría tiene un ministro visitador que vela porque el notario cumpla con la ley y en esto lo que podría ayudar es que exista un autoacordado de la Corte Suprema donde se fijen los criterios para en qué caso un documento privado firmado electrónicamente el notario podría o no autorizarlo. Ahora, hay notarías que están tratando de avanzar en esto, por ejemplo, la notaría de Valeria Ronchera, en que está con ciertos protocolos ofreciendo la firma electrónica de documentos, pero es un tema que es discutible y frente a un juicio es opinable qué valor tiene esa firma, digamos. Ahora, a mi modo de ver, mientras la ley no se aclare en esta materia, si se trata de un contrato que uno tenga que requiera que pase por la notaría, lo aconsejable es que el notario comparezca y autorice el documento. Ahora, tratándose, por ejemplo, de las promesas de compraventa, una promesa legalmente válida al firmarse por instrumento privado. Como regla general, no requiere la presencia de un notario, pero excepcionalmente, en ciertos casos, sí es exigible cuando se trata, por ejemplo, de las ventas en verde. En las ventas en verde, la ley de urbanismo en el artículo 138 bis estableció una regla nueva hace unos años atrás para proteger a los promitentes compradores en que cuando hay una venta en verde y se paga un anticipo, tiene que garantizarse con una póliza o con una boleta bancaria y ahí el notario tiene que certificar de que la operación está caucionada y tiene que ser instrumentos privados autorizados por el notario, autorizados ante notario. Lo que significa, a mi modo de ver, que sí o sí en ese caso hay que pasar por la notaría cuando es una venta en verde. Pero pensemos que ustedes están haciendo una venta de una vivienda usada y quieren firmar una promesa. A mi modo de ver, esa promesa es plenamente válida si la hacen con una firma electrónica avanzada en que no podría discutirse el día de mañana que se firmó, porque la ley en este caso no exige la solemnidad de la intervención del notario. Pero en definitiva, el tema hoy día está en evolución porque la tendencia, no solo en Chile, sino en el mundo, es que todas las operaciones inmobiliarias cada día más se lleven en forma electrónica. Entonces, es importante tener clara de alguna manera esta sutileza en que
Primero, haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, tratándose de una escritura definitiva de compraventa, sí o sí tengo que hacerlo por escritura pública y en la notaría. Tratándose de un contrato de arriendo, bien podría no hacerlo en la notaría y hacerlo con firma electrónica, pero para ciertos trámites, por ejemplo, si yo voy a arrendar un local comercial y tengo que sacar una patente comercial, me van a pedir que el contrato esté firmado ante notario. Ahora, si es el arriendo de un departamento que es para uso habitacional, ahí estrictamente no es necesario tampoco la presencia del notario. Y tratándose de las promesas de compraventa, como les decía, la regla general es que no se requiere la presencia del notario y podría ser por firma electrónica, salvo en estos casos en que la ley establece la obligación de la presencia del notario, como es las ventas en verde. Eso es un poco en resumen, Cristian, lo que podría comentarles sobre este tema. No sé, Felipe, si hay algún comentario o consulta. No, está clarísimo a mí. No sé si hay algún asociado, algún socio que quiera hacer alguna consulta. A mí me queda clarísimo porque soy abogado, entonces tenemos algunas ventajas frente al resto, ¿no? Las preguntas de este tema las podemos tocar ahora, para luego entrar al segundo tema de los subsidios de arriendo, y ahí poder ver esas preguntas. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Bueno, yo soy Marcelo Avilés, soy parte del curso de corretaje, entonces para mí todo esto es un mundo que estoy descubriendo. Pero supongo que la respuesta va a ser correcta, pero en el tema de la firma digital, me imagino ambas partes deben contar con la firma, ¿no? Tanto vendedor como comprador, ¿no? Y la pregunta es que como corredor, ¿cómo puedo ayudar en eso? Porque la verdad el tema de la firma digital no es algo que las personas a pie, creo yo, estemos familiarizados, que ya contemos con una. Entonces, ¿cómo yo como corredor en este contexto de pandemia puedo facilitar el proceso para que tanto el comprador como el vendedor tengan, perdón, el arrendador o el arrendatario, porque estamos hablando que son en estos contratos que se pueden hacer con firma digital, puedan obtener una? A ver, como le explicaba Marcelo, hoy día hay 8 empresas certificadoras de firma electrónica, que son empresas privadas que ofrecen el servicio y uno contrata el servicio que hay planes de 1 año, de 2 y 3 años, que en definitiva es, con un costo menor puede tener el servicio de la firma electrónica avanzada, lo que significa que esta empresa lo certifica. Ahora, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago tiene uno de los servicios que ofrecen esta materia, es de la firma electrónica. Ahora, estos servicios están disponibles para cualquier persona y es muy simple. Hay que concurrir solamente la primera vez presencialmente para que dejar registrar la firma, pero no es más que eso. Bueno, Eduardo, ¿tú tienes claro el costo que hoy día está teniendo más o menos registrar la firma en alguna de estas empresas? Entiendo que son como 50.000 pesos, entre 50 y 80.000 pesos, de ese orden. Pero es por una sola vez, digamos, ahí ya queda registrado para... Ahí queda registrado, tiene una duración de unos 2 o 3 años, pero eso es más o menos el costo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto a la firma digital? Yo, Macarena, buenas tardes.
¿Es rápido el proceso? O sea, si uno va y que al tiro ya yo puedo trabajar así con la firma electrónica, o hay que esperar 15 días o no sé. No, el proceso se hace, uno va a una de estas empresas y en 15 minutos entregan el token y con eso uno puede operar con la firma electrónica. Es muy ágil el sistema y es expedito y los planes son de largo plazo, digamos. Hay que renovarlo una vez al año o uno puede tomar planes a 2 y a 3 años también. Gracias. Una Buenos consulta. días. Adelante, Patricio. Dale. Muchas gracias. Patricio Montaña por acá, de Concepción. ¿Algún requisito específico, alguna cosa adicional que haya que tener o solamente puede ir cualquier persona natural a pedirlo? O como corredores podemos hacerlo, digamos, no sé, por medio de ACOP o alguna cosa. A ver, estas empresas certificadoras son empresas que están constituidas solo para prestar este servicio de certificación y en eso ACOP no tiene injerencia, digamos. Y cualquier persona puede acercarse a una de las oficinas de estas empresas certificadoras y lo que hay que acreditar es la identidad de uno con la cédula de identidad y no hay más requisitos que eso para registrar la firma. Ay, perdón, buenas tardes, soy Gonzalo Chaparro, desde Viña del Mar. Juan Eduardo, me gustaría hacer un alcance respecto al tema de la firma digital. Si bien es absolutamente correcto todo lo que usted señala, pero esa es la versión 2.0, porque hay una versión 3.0, ¿cierto? Que uno puede registrar la firma por acción remota a través de acceder por la clave única. O no sé, ese asunto que da el Estado de Chile a cada ciudadano para que se identifique. Y ahí hay una serie de parámetros, o sea, de pasos que se van cumpliendo, como por ejemplo ingresar el número de la cédula nacional de identidad con el código de verificación de la misma. Ahora, la firma digital no es más que la asignación de un código de barra a la persona que se ingresó, ¿cierto? Y ya incluso la versión 3.0 ni siquiera se hace necesario que la empresa certificadora de la firma le haga llegar un token. Hoy día funciona todo digital. Nosotros lo estamos usando tanto en el tema nuestro, que son peritaje, datación y arquitectura, como firma absolutamente válida, verificable a través del código que se inserta a cada acto de la firma digital para que cualquier persona lo pueda verificar. Una pequeña nota aclaratoria. No, está bien, Gonzalo, la información. Ahora, yo hasta donde entiendo quiénes son hay 8 empresas que están acreditadas como certificadoras. Ahora, y eso permite la firma electrónica avanzada y la gracia es que esas empresas se hacen responsables legalmente frente a una duda que pudiera existir el día de mañana si un documento emana de uno o no, digamos. Ahora, esto que explicaba de esta otra modalidad, no la conozco, tendríamos que investigarla, a ver qué diferencias tiene en cuanto a la responsabilidad legal y cómo funciona, digamos, porque lo importante de la firma electrónica que de alguna manera se certifica de que el documento donde está estampada emana de uno y uno se hace responsable del contenido de ese documento. Entonces, es un tema que es delicado y por eso que creo que hay que averiguar un poco más a fondo de qué limitaciones o alcances podría tener esta nueva versión de firma digital. Juan Eduardo. Sí. Sí, hola, Daniel Grossman, una consulta. Disculpen un momento, se me cortó el audio, todo fuera porque el internet no es perfecto, lamentablemente. Entonces, no sé si a lo mejor lo dijiste, pero una duda. Se supone que si quisiéramos hacer un contrato, por ejemplo, y nosotros lo tenemos listo, ¿cuál sería el protocolo? Nosotros se lo mandamos a esta empresa y esta empresa se lo manda al arrendatario y se lo manda al codeudor y se lo manda al arrendador.
¿cómo, en cortito, cómo el sistema para que funcione? A ver, No sé si lo dijiste o no, perdona. No. Sí. No, la empresa no participa en cada operación que uno está haciendo, sino que en definitiva a través del token uno ingresa al sistema y son los propios interesados los que estampan su firma digital. De modo que ahí será el corredor de propiedades el que tendrá que mandar los documentos electrónicamente y preocuparse que cada parte lo firme electrónicamente y lo devuelva escaneado, digamos. En la práctica se escanea el contrato que se haya firmado, por ejemplo, la reserva, el cierre de negocio, y se hace a través del corredor de propiedades, pero la empresa certificadora no hace ninguna gestión de estar mandando documentos ni nada. Disculpa, para entenderlo claro, en el fondo nosotros tendríamos que mandar el documento. Un segundo. Lo que la empresa hace es que tú registras tu firma, independiente que vayas a hacer o no un contrato. O sea, tú tienes ya registrada la firma en esa empresa certificadora. Entonces, cuando se hace un contrato, por ejemplo, de arriendo, el corredor lo hace, se lo envía digitalmente a una de las partes que tiene firma registrada, esta lo firma, se lo devuelve al corredor, el corredor hace lo propio con la otra parte y finalmente tiene en su computador, ¿cierto?, un contrato firmado por ambas partes en forma digital. Eso es todo, ¿no? O sea, las partes se registran antes de celebrar cualquier contrato. Y los clientes no tendrían que pagar nada, solamente la empresa, lo que tú mencionaste antes, Juan Eduardo. No, el cliente tiene que pagarle los 50.000 pesos a la empresa antes. Disculpa, para un contrato tiene que pagar el arrendatario 50 lucas, el arrendador 50 lucas, el corredor 50 lucas. Es que no es para el contrato, es para estar registrado ahí. Eso te va a servir por 3 años. Para dejarla registrada. Exacto. Ya, es que no sé si los arrendatarios o arrendadores o codeudores van a estar de acuerdo o no, porque en el fondo con suerte están dispuestos a pagar, ¿no es cierto?, los servicios de los humildes corredores que estamos acá presentes. Así que, ok, es un mecanismo que puede ser una alternativa. El que quiera asegurarse... Le va a servir para muchos trámites. Oye, hola. Daniel, lo que hay que tener claro, Daniel, que esto no es por contratos, sino que desde el momento que tienes la firma registrada como firma digital, te sirve para todos los contratos, no tiene límite, sino que el límite es la renovación anual o bianual. Yo quiero hacer Juan Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? Sergio. Sí. Hola, Sergio Bunster de Vivax. Perdón, estabas tú primero, la dama. Gracias, Sergio. Lo que pasa es que nosotros tenemos, soy Francisca Barros de Manterola Propiedades de Corredores Integrados, y nosotros estamos ya investigando el tema de la firma digital. Efectivamente, uno no tiene que ir presencialmente a la empresa para firmar, hacer la firma digital, para registrarla, y las empresas te envían planes, distintos planes, que hay un costo de registro en la empresa, de ingresar a la empresa, y otro costo por firmas digitales, y uno compra un plan de 50 firmas digitales al año, y esas firmas no se le cobran al cliente. Nosotros como corredores lo pagamos porque tenemos un plan ya pagado, y ellos te mandan todas las instrucciones y el formato de cómo tienes que hacerlo y lo que le tienes que mandar al cliente para que lo haga. Así que no hay ningún costo para el cliente, ni tiene que presentarse en ninguna empresa para registrar la firma. Perfecto. Eso es lo que Juan Eduardo. Sí, Sergio. Juan Eduardo. No, lo que quiero hacerle, no sé si puede servir como un aporte. Nosotros estamos firmando, ya hemos tenido varias reuniones, estamos firmando un contrato esta semana con una empresa, que les puedo dar los datos, digamos, si les interesa, que en el fondo ya hay 36 notarías detrás, digamos, a lo largo de todo Chile, y que nosotros con eso,
usamos una plataforma de ellos, y esta plataforma de ellos, como dice Francisca, no sé si será similar, digamos, nosotros les vamos a pagar un monto anual, ¿no es cierto?, y un monto por transacción, ¿ya? Que eventualmente tú se lo podrías llegar a cobrar a los arrendadores, a los notarios, si es que estimaras del caso, pero son valores bastante razonables, diríamos, y ellos te hacen todo. Ellos digamos, hacen el registro notarial, con las notarías que tienen convenio a lo largo de todo Chile, etcétera, etcétera, le mandan las copias a las partes, con las firmas digitales correspondientes, etcétera, etcétera. Así que ese es un tema que lo pongo encima de la mesa y ojalá todos los corredores de ACOP pudiéramos funcionar con un sistema similar. Perfecto. Sergio, ¿no quería mencionar la empresa para anotarla al tiro para consultar o no? Sí. No tengo problema, es en Notariza, se llama, y la verdad es que yo he estado conversando con los hijos de Juan Ricardo San Martín, ¿eh? Porque Juan Ricardo es compañero de colegio mío, pero él no se mete en el tema. Es una empresa que entiendo que ellos son parte de la sociedad, digamos. Gracias. Cristian, ¿tú verías factible que ACOP haga algún convenio, cosa que no partamos todos a preguntar, o cada uno se rasca? Bueno, yo lo pensé de esa forma, que ACOP llegara a hacer un convenio, digamos. Entiendo que por lo menos con esa empresa nosotros somos los primeros. Y yo una de las ideas que lo usaran como plan piloto, llamémoslo así, y que pudieran darnos un precio especial, más allá del que me dieron a mí, que no creo que sea tan especial. Mira, yo creo que en el tema que estamos conversando es un tema de tecnología, y la tecnología avanza mucho más rápido que todos nosotros. Pero aquí estamos hablando de la fe pública, de manera tal que yo primero no recomiendo que ACOP, como entidad gremial, suscriba ningún convenio con ninguna de estas empresas. No porque yo no esté en contra de ellas, sino porque en definitiva, como bien señaló Juan Eduardo, el tema está en pañal. Entonces, de hecho, ustedes no sé si saben, hay una sentencia a la Corte que la Notaría Ronchera hizo una escritura pública bajo este sistema, y una escritura pública de una adjudicación en remate. Escritura pública que tiene que ser firmada por el juez. Y se hizo la escritura pública, no sé, no tengo claro si se inscribió o no en el Conservador de las Raíces, por ende, a nombre del adjudicatario, y la Corte anuló esa escritura. O sea, esa escritura es nula, no está bien suscrita, y por ende la inscripción a nombre del comprador no es válida en absoluto. De modo que podemos transitar, digamos, en la modernidad, pero el día de mañana, en un juicio, todos estos sistemas novedosos no van a tener la certeza de lo que es la firma autorizada ante notario en forma presencial. Yo estoy cierto que allá vamos todos, pero las cosas se regulan primero por ley, ¿cierto? Segundo por reglamentos, normas de la autoridad, y en el caso de todas estas gestiones más bien judiciales, existen lo que se llaman los autos acordados. El auto acordado es una regulación que establece la Corte Suprema, de modo que si tú me dices, si yo haría hoy día, como Felipe Mendía Propiedades, algún convenio con alguna de estas empresas, no conozco a ninguna, y no lo haría. Y si lo hago, lo haría a muy corto plazo. No me embarcaría en un contrato a un año, porque lo más probable es que de aquí a, no sé, 5 o 6 meses, la Corte Suprema lleva a cabo un auto acordado. De hecho, hoy día en la mañana conversábamos con Juan Eduardo, y hay lo que se denomina la Asociación de Notarios, ¿ya? Y la Asociación de Notarios, que abarca todos los notarios de Chile, que tiene un directorio, el directorio emitió un protocolo para las notarías, en que una notario me hizo llegar un resumen de ella, y la verdad que dista mucho de lo que estamos conversando acá, ¿no? O sea, hay que tener precaución, en el sentido de que el día de mañana todos los contratos que sean hechos, digamos, a través de la firma electrónica, van a tener alguna posible, ¿cierto?, injerencia por parte de los abogados dedicados a votar las acciones judiciales. No sé si Juan Eduardo opina un poco lo mismo que yo.
Felipe, solamente quiero aclararte una cosa. Esto que te estoy mencionando yo es solamente para lo que son, digamos, firmas, digamos, autorizadas o sea, por el notario. No son registros públicos, no es para las Para escrituras. No, por contrato de supuesto. arriendo, yo creo que tú te refieres. ¿cierto? Arriendo, promesa, Ya. etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que por ahí. Solamente llega hasta ese nivel. En el Sí, fondo, pero es por eso, evitar lo ir que a la yo quiero, notaría en estas circunstancias. lo que yo como director de ACOP y abogado les quiero hacer presente es que, por ejemplo, ustedes saben lo que es un título ejecutivo, ¿cierto? Son títulos que permiten iniciar un juicio ejecutivo. Los pagarés que uno firma en el banco son pagarés firmados, autorizadas la firma por notario. Y el pagaré tiene que uno ir al banco y en forma presencial firmar. No conozco ningún banco hoy día que esté ocupando en sus pagarés firma digital. Entonces, en el fondo, no es que yo esté en contra del sistema, sino que lo que le quiero significar es que no es un... O sea, existen los instrumentos privados, existen los instrumentos autorizados por notarios y las escrituras públicas. La escritura pública no está permitida la firma digital. En los instrumentos privados da lo mismo, y en los instrumentos con firma autorizante notario va, a mi juicio, el día de mañana alguna de las partes podría discutir que ese documento está firmado ante notario. ¿Por qué? Porque la fe pública descansa precisamente en los notarios. Son los notarios los que dicen que alguien firmó. Entonces acá lo que se está haciendo por la vía tecnológica es trasladar la fe pública ya no en poder de los notarios, sino que en poder de las empresas, ¿cierto?, que están certificando la firma electrónica. Entonces es un tema súper opinable y que a la larga lo va a tener que zanjar la Corte Suprema. Entonces por eso, mientras tanto, yo les digo que hay que tener precaución. Felipe, una consulta, perdón, una consulta cortita. Sí. Dada la circunstancia hoy día que estamos viviendo, si uno hace un contrato de arriendo, no hablemos de un local comercial, un contrato básico de arriendo habitacional, una opción sería agarrar y que los clientes firmen en la oficina de uno, punto, chao, se acabó, y no se hace nada. Porque ir al notario, poner el ante mí, la verdad es que está siendo muy complicado, perder el tiempo y es difícil. La pregunta es, ¿sería esto una alternativa en este caso para un contrato de arriendo habitacional un año renovable, por decir algo? ¿Valdría la pena? Yo pienso que sí. Para eso, no hay problema. Perfecto. Y ya, entonces para un contrato de arriendo habitacional que es como sencillo debería funcionar. Para un contrato de arriendo comercial que tiene empresas, cláusulas, largos plazos, tú lo ves un poco más débil. Más complejo. Ya, perfecto. Y para una promesa de compra, no la escritura, la promesa, entre firmar un acuerdo entre comprador, vendedor y uno como corredor, y usar este mecanismo, ¿también te parece razonable para la promesa? A mí en una promesa compra-venta no te convence. No te convence. Oka, muchas gracias por la honestidad y la confianza. Gracias. Dentro de lo que yo comparto lo que explicaba Felipe, de que todo esto de la firma digital tiene que ir acompañado con el respaldo legal, y la ley que tenemos, que tiene 18 años, tiene su falencia y no trata estas cosas en la profundidad necesaria, y dentro de eso, haciendo un poco un resumen, lo que hay que tener claro de que los documentos que la ley no establece la obligación de que pasen por notaría, si yo lo hago con firma electrónica está bien hecho y es una seguridad adicional porque nadie podría desconocerme que se firmó, como puede ser un contrato de arriendo habitacional, como puede ser un cierre de negocio, una reserva. Ahora, tratándose de las promesas, creo que ahí hay que tener más cuidado porque efectivamente hay algunas promesas como de las ventas en verde que la ley exige la presencia del notario. Hay otras promesas, por ejemplo, de una vivienda usada, en que ahí no hay exigencia en la ley. O sea, la promesa que yo haga con firma electrónica va a ser plenamente válida. Ahora, hay un tema que en definitiva todavía hay un vacío que no está regulado, como le explicaba Felipe, y mientras no exista un autoacordado
de la Corte Suprema, el tema está en el aire de qué pasa con la intervención del notario respecto a las firmas electrónicas de las partes. Eso no está tratado en la ley y en definitiva es un tema opinable que algunos consideran que tiene pleno valor y el notario puede intervenir, y otros estiman que no, porque la función del notario como ministro de fe es presencial. Ahora, como recomendación práctica, yo les diría de que tratándose de los contratos de arriendo, salvo los que sean a largo plazo, se pueden hacer con firma electrónica. Ahora, un contrato a largo plazo se exige normalmente escritura pública, porque si se vende la propiedad tiene que respetarse por el comprador el arriendo. Entonces, por eso que en la práctica se hace por escritura pública. Y tratándose de los cierres de negocio y las promesas, como regla general yo no le veo problema que se haga electrónicamente y con firma digital, pero teniendo claro de que en definitiva la firma electrónica no es sinónimo de firma notarial, son temas distintos. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos ir al segundo tema, Cristian. Sí, sí. Ya. Vamos al segundo tema. Está sin micrófono, Felipe. Tienes que conectar el micrófono. Ya. Ahora sí. Hola. A diferencia de lo que veíamos recién, que la ley tiene 18 años y que por ende no regula ninguna de las cosas que están pasando hoy día, el tema del subsidio de arriendo del subsidio de arriendo regular, es un procedimiento que existe hace bastante tiempo en Chile, pero el que se denomina subsidio de arriendo a la clase media es un arriendo que surgió, miren, acá tengo, no sé si alcanza a ver, esta es la primera resolución, que es de fecha 10 de julio de este año. Esta es la segunda, que es de fecha 28 de julio, también de este año. Esta es la tercera, que es de 4 de agosto, y esta es la cuarta, que es de 7 de agosto. O sea, como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo, ¿no? Entonces, acá, en el fondo, el Ministerio de la Vivienda emitió, digamos, estas circulares con el objetivo de que aquellas personas que estaban con un tema, digamos, de falta de ingreso, ya sea porque estaban con el contrato suspendido por efectos, digamos, de que la empresa podía acogerse, digamos, a tal disposición, por haber perdido el trabajo y por ende estar cesante, o bien por haber disminuido sus ingresos en un 30%. En estos casos que estamos presencialmente, digamos, o sea, estamos en presencia de una persona que ha reducido importantemente sus ingresos, es el fisco a través del Ministerio de la Vivienda, específicamente a través de los servicios, en que va a asumir parte de la renta de arrendamiento. Ahora, acá la renta de arrendamiento hoy día tiene un máximo, el subsidio tiene un máximo de 250.000 pesos, y la renta del contrato, por eso se llama del subsidio de la clase media, empezó alrededor de 400.000 pesos y hoy día está en 600.000 pesos. O sea, una persona que tiene un contrato de arrendamiento de 600.000 pesos puede darle un subsidio de 250.000 pesos mensuales por un periodo de 3 meses. O sea, se le está otorgando un beneficio en dinero, que podríamos decir que es un regalo, o sea, no es un préstamo, nada que se parezca, por 3 meses. O sea, son 750.000 pesos. Si a eso uno le une los 500.000 pesos, digamos, del bono, más el retiro del 10%, o sea, ya estamos en presencia de una ayuda, digamos, importante. Ahora, como cualquier subsidio hay requisitos, ¿cierto? Y hay requisitos por la vía de los postulantes, por la vía del contrato y por la vía, digamos, de la vivienda.
Respecto a los postulantes, el principio básico es que tenemos que tener una persona que ha reducido el 30% de sus ingresos, ¿ya? Y en el caso, digamos, uno tiene que, como buen procedimiento administrativo, uno tiene que acreditar que está en presencia de esta disminución de ingresos. Y la ley, perdón, la resolución del MIMBU pretende varias cosas. Dice, usted tiene que acreditar, por ejemplo, tener un finiquito de contrato en el evento que esté cesante. Tiene que, si está con contrato suspendido, tiene que presentar los comprobantes de cobro de subsidio de cesantía en el AFC, ¿ya? O bien 3 liquidaciones de sueldo en que quede manifiesto que se le disminuyó el sueldo, o bien contar con un anexo a un contrato de trabajo o una modificación de contrato de trabajo que señale, digamos, que la renta del empleado ha sido rebajada en un 50%. También está el caso de las personas que emiten boletas de honorario. Entonces ahí es un poquito más complejo y por eso la resolución del Ministerio de la Vivienda señala que al menos tiene que presentar la hoja de vida, digamos, en el Servicio de Impuestos Internos, en el que aparezcan sus boletas mensuales con esta disminución del 30%. Y obviamente en relación con, esos son los requisitos de los postulantes. En relación con los requisitos del contrato, tenemos que tener presente que se debe hacer un contrato firmado ante notario, que es lo que estábamos viendo recién, o bien en caso, y eso es importante, que es en caso que no esté firmado ante notario, que es la gran mayoría de los contratos de arriendo, se firman por instrumento privado, ¿cierto? En presencia, digamos, del corredor de propiedad, y cuando no lo hay, digamos, en cualquier parte. El contrato de arriendo es un contrato consensual, de manera que se puede firmar hasta en una servilleta, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando no está con la firma autorizante notario, esta resolución permite una declaración jurada del dueño de la propiedad y del arrendatario, en que establezcan, digamos, la existencia, digamos, de este contrato. Lo importante es que el contrato se haya celebrado antes de una fecha, que la fecha precisamente es el 31 de mayo del 2020. Porque si no vamos a estar en presencia de una serie, digamos, de aprovechadores que van a ir con su contrato a decir, oiga, ¿sabe qué? Deme el subsidio pertinente. Entonces, el contrato tiene que estar suscrito con anterioridad al 31 de mayo, y la renta del contrato, o sea, el canon, como se denomina mensual, no puede exceder a los 600.000 pesos. De modo que en relación con los requisitos del contrato, tenemos que tener un contrato firmado ante notario, ¿cierto? Y si no lo está, con una declaración jurada del dueño de la propiedad, tiene que estar firmado antes del 31 de mayo del 2020 y tiene que tener una renta como máximo mensual de 600.000 pesos. Respecto a la vivienda, habían al principio varios requisitos, ¿ah? Por eso yo les mencionaba estas 4 resoluciones, porque han ido disminuyendo, gracias a Dios, los requisitos. Al principio tenía que tratarse de viviendas de muy bajo estándar. Los arrendatarios tenían que estar inscritos en el ¿cómo se llama? Digamos, de la gente de hogares más vulnerables, y así se han ido quitando requisitos, ¿ya? Entonces la propiedad hoy día tiene que ser, digamos, tiene que señalar una dirección, tiene que tener un rol de avalúo, y tiene que hacerse una declaración jurada, que hay un tipo que la facilita el Servio, en que el dueño de la propiedad señala que esta cuenta con recepción final, que no está embargada, ¿ya? Y básicamente es eso. Entonces, eso es los requisitos tanto de los postulantes como de las viviendas y de los contratos. Ahora, yo diría que el punto último es que uno tiene que, el monto máximo del subsidio son 250.000 pesos,
y que son por 3 meses, por ende son de 750.000. Ahora, la cantidad de renta que tiene que tener la persona no puede exceder a los 2 millones de pesos, ¿ya? Aun cuando es como el requisito básico en cuanto a los ingresos que tiene que tener la persona. O sea, aquella persona que tiene un ingreso de 4 millones de pesos, aunque le haya reducido en un 30%, no calificaría para poder tener uso o hacer uso de este subsidio. Ahora, el monto del subsidio también ha subido en forma muy considerable. Hoy día estamos hablando de un monto, en la última resolución, de 392.000 unidades de fomento, y que son, al principio eran como 2.000, hoy día son 18.750 subsidios. Todas muy buenas noticias, pero hay una mala, que es que esto culmina la solicitud el día 24 de agosto, ¿no? O sea, quedan pocos días. Lo más probable es que esto se prorrogue, digamos, en cuanto a la solicitud. Va a depender mucho de qué cantidades de solicitudes se han ingresado, porque tenemos un cupo de 18.750 y si no se ha llenado, sin duda que la autoridad va a aplazar el plazo para presentar la solicitud. Eso básicamente es el tema del subsidio de arriendo a la clase media. Felipe, bueno, complementando un poco dentro de lo que has explicado, creo que lo importante es tener claro que esto no opera en forma automática, sino que uno postula. Exacto. En la página web del MIMBU están las postulaciones y están todos estos requisitos que ha explicado Felipe, y el MIMBU selecciona, ya hubo una primera selección en que están todos el listado de los beneficiados publicados en la página web. Hay que acompañar todos los documentos que se detallan ahí, y dentro de eso, para que esto opere, y complementando un poco lo que explicaba Felipe, es necesario la concurrencia del propietario, porque el propietario tiene que firmar una declaración jurada que él es dueño de la vivienda, de modo que no basta la pura voluntad del arrendatario de acogerse al sistema, sino que claro, uno de los documentos básicos tiene que emanar del propietario. Ahora, en la práctica, este es un beneficio limitado y que no sabemos si se va a prorrogar o no, pero creo que es interesante para ciertos casos darlo a conocer, porque en definitiva está operando y los requisitos que hay que cumplir tampoco son tantos. Claro. Ahora, entiendo que hay un requisito adicional, no sé si lo explicaste, Felipe, que es el cobro del seguro de garantía de la administradora de fondos de cesantía, en que supone que para las personas que se le finiquitó el contrato de trabajo acrediten que cobraron el seguro de cesantía. Eso es para la gente que, los que están con suspensión del contrato. Con suspensión del contrato. Exacto. Sí. Yeah. Los que están finiquitados, basta el finiquito, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es básicamente, pero de concepción, los socios de ACOP, alguno planteó una duda de qué riesgos tenía esto para el propietario concurrir con su declaración, y hasta qué punto esta información que se entregaba al MIMBU se iba a cruzar con información de impuestos internos. La realidad es que impuestos internos, hasta donde sabemos, no tiene un convenio con el MIMBU para que le vaya a entregar esta información. Ahora, la realidad es que la única objeto de la concurrencia del propietario es acreditar que es dueño y que la propiedad está regularizada, que tiene recepción final, pero en definitiva no vemos que aquí haya un tema tributario de por medio. Te puedo hacer una consulta, Juan Eduardo o Felipe. El pago lo recibe el dueño directamente, ¿cierto? Si le pagan 200.000 pesos, los 250, y en el caso nosotros que administramos la propiedad, ¿en qué condición, cómo se hace el ajuste? Eso lo desconozco.
¿Cómo se hace el Si está- reajuste? No, mira, si postula un cliente, postula y se acepta, le acepta el mismo la propuesta Ya. y recibe sus 200.000 pesos, 250, lo recibe el dueño, ¿verdad? Así Porque es. el dueño, ahora, ¿en qué lugar quedamos los corredores que administramos esa propiedad? Buena pregunta. Mira, Gracias. hay que señalar la cuenta corriente, digamos, en la solicitud. Y yo creo que sería bueno hacer la pregunta, digamos, al MIMBU, pero a mí me da la Felipe. idea de que si el propietario autoriza que el depósito sea en la cuenta corriente del corredor que administra, no debiera haber ningún inconveniente. Felipe, Tendríamos que esto- mandar perdona Daniel, tendríamos que mandar el mandato de arrendamiento. ¿Se tendría que adjuntar posiblemente? No, yo creo que en la declaración jurada del Eso es. propietario ahí se podría... De hecho, en la declaración jurada está puesto la opción de que si la propiedad está administrada por un corredor, y lo dice claramente, habría que poner el nombre del corredor, el RUT del corredor, la cuenta corriente, el banco, etc. Así que lo dice el formulario. Tiene que firmarlo el propietario, pero la plata puede ingresar al corredor. Ya, perfecto. Ok, gracias, eso era. Eso sale en la declaración, ¿ah? Sí, sale en la declaración, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna novedad más respecto al tema del tema del no pago de arriendos hasta diciembre? ¿Alguna cosa que sepan o que se esté rumoreando? ¿Alguna cosa insólita en este país que está pasando? Sí. Si quieres, se la puedo comentar de lo que hablé con Guillermo en la mañana. Nosotros, Daniel, hemos estado detrás de esa noticia, detrás de ese proyecto. Pasó el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados y, por lo que se sabe, el Ejecutivo no le está poniendo mucha urgencia. Llegó a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que todavía no se ha reunido, porque ni siquiera estaba en tabla. Así que, estando en tabla, partirían las primeras reuniones de la comisión, de esta Comisión de Constitución, que el presidente es Durresti, que es un senador socialista, y a través de unas gestiones que hizo nuestro amigo Guillermo Bergonzo, nosotros nos vamos a estar reuniendo con un abogado del Senado la próxima semana para ver y evaluar un poco y pedir participar en la discusión de la comisión. Bueno, dentro de esa misma línea, Daniel, el directorio de ACOP está preocupado y está dentro de los temas prioritarios de poder hacer todas las gestiones que sean posibles para tratar que esta ley no salga como está planteada, porque la realidad es que en otros países ha existido leyes de este tipo, pero restringidas a 2 o 3 meses, pero no como se pretende aquí a 1 año y medio. Y además que una ley que, como está el proyecto, cualquiera podría acogerse porque no establece ningún requisito, no establece ningún requisito de situación del arrendatario ni del propietario. Entonces, la verdad que es un proyecto que nació de una iniciativa parlamentaria que creemos de que es urgente poder esto a través de las redes sociales ya se ha ido planteando, pero insistir y en el caso del directorio ACOP, como explica Cristian, vamos a seguir haciendo las gestiones que podamos frente a los parlamentarios y frente al Senado, donde hoy día tienen la última palabra. A propósito de lo que señala Juan Eduardo, esta ley nace como una ley que impide los lanzamientos durante el periodo, digamos, de pandemia con un máximo de 3 meses, mientras dure el estado de excepción. Pero algunos parlamentarios se le fueron haciendo más apetitosos los plazos y hoy día la ley, el proyecto de ley plantea que se suspenden los lanzamientos hasta el 31 de diciembre del próximo año.
pero ya no contento con esto, suspendieron los embargos. Y el embargo es así como el lanzamiento, es la parte final de un juicio de arriendo y de un juicio de ejecutivo, que permite, digamos, que la persona que está ocupando la casa se le lance con fuerza pública y haga abandono de la propiedad. El embargo es la primera medida que dicta un juez cuando estamos en presencia de un juicio ejecutivo por no pago de dividendo, de mutuo hipotecario, de cualquier obligación. De manera que también es la asociación de bancos la que está haciendo fuerza para que este proyecto no salga, porque en definitiva, un proyecto de esta naturaleza significa que que hay un incentivo para que ningún deudor hipotecario ni ningún arrendatario pague su renta hasta diciembre del próximo año. Eso impide, digamos, que haya, en el caso de los juicios ejecutivos de los bancos, no haya embargo. Y en el caso de los juicios de arriendo sí podría iniciarse el juicio, pero no se podría producir el lanzamiento. Lo cual yo creo que Juan Eduardo va a coincidir conmigo, es absolutamente inconstitucional porque va en contra del derecho a propiedad así flagrantemente. Sí. Pero es el Congreso que tenemos. Lamentablemente voy a tener, Cristian, que dejarlos porque me están esperando para otra reunión, pero va al directorio. Quedo abierto, que me la manden por mail y sigamos en el tema. Perfecto. Usted puede. Gracias por todo, Juan Eduardo. De nada, pues. Adiós, que estén bien. Bien. ¿Quedaron más preguntas ahora que está Felipe ahí para comenzar a cerrar los temas? Yo tengo una que la hice por el chat, disculpen, pero si Francisca Barro me puede compartir su contacto porque me interesó lo que ella comentó de aquella empresa con la que estaban trabajando, básicamente pensando en facilitar el proceso a los clientes. Por eso me gustaría ver si puedo ver con ella ese tema de manera personal, digamos. Ningún problema, Marcela. Entonces, si me lo puede... ¿Te lo mando por el chat? ¿Te lo mando sí, por el favor. chat? Sí, ya. Sí. Muy amable, muchas gracias. Ahí apareció Guillermo. No, Guillermo ha estado toda la mañana ahí al lado de nosotros. Otro es un gran director de ACOP. Obviamente, Guillermo ha estado ahí. Yo soy medio ciego. Bueno, ¿algo más en pos de los tiempos? Oye, Cristian. Muchas gracias. Una pregunta. Sergio. Sí, una pregunta que yo desgraciadamente por otro compromiso me entré un poco tarde. ¿Hay posibilidades de tener, porque veo que estás grabando, posibilidades de tener explicación? Sí. Ya. Seguramente lo vamos a subir en la página o en el canal, pero está grabada todas las intervenciones. Ok, gracias. Bueno, esperamos a ver si dentro de la próxima semana, o en principio la otra, podemos tener otra reunión de este tipo. También es interesante que ustedes, más que aporten, podrían también a veces los que tienen alguna necesidad de temas comunes, que podríamos verlos de esta manera, encantados. Así que, como siempre, seguimos a vuestra disposición. Oye, ojalá nos aprueben ahí en el Congreso, porque además el problema es que está creando un ambiente entre los arrendatarios muy negativo. Se están muy medio sublevando, en el fondo, inclusive los buenos, como que esto le revuelve el gallinero y da una opción de verdad, de decir, oye, no te pago, o bájame el arriendo y me voy, o en el fondo está empezando a comenzar a pasar y sería lamentable, de verdad un desastre. Sí, Daniel, complementando lo que tú estás diciendo, yo creo que no solamente los arrendatarios, sino que los inversionistas actualmente y los arrendadores, los dueños de las propiedades, digamos, están muy nerviosos con este tema, digamos, porque efectivamente poder seleccionar a un arrendatario actualmente se hace muy complicado, digamos, porque se sabe, digamos, que está todo este riesgo, digamos, de que la persona efectivamente no pague y se quede hasta diciembre del 2021, digamos, tranquilo, digamos. Así que es una complicación. Los inversionistas
que quieren comprar cosas para renta, yo creo que la están pensando bien, si es que conocen ya de este proyecto de ley, que es por lo que yo he conversado con gente vinculada al Congreso, es una ley siendo aprobada ya por la parte de la Cámara de Diputados y ya pasando a la Comisión de Constitución del Senado, digamos, es una ley, aunque transversalmente de los partidos políticos aprobada, pero es una ley absolutamente populista, dado que se acercan las elecciones. O sea, entonces, por eso este apoyo, digamos, a una parte a una parte importante que puede afectar a una parte importante de los chilenos, pero que se les olvida que hay otra parte que va a estar muy afectada, digamos, por este tema, digamos. Así que hay una carta, se hizo la Marcela, la presidenta de ACOP, mandó una carta al Mercurio, una carta al director, y no nos quisieron publicar la carta, porque era políticamente incorrecto, yo creo, al principio, pero hubo una persona que es un pensionado, en que mandó una carta diciendo que él vivía de la renta de arrendamiento. De modo tal que esta ley que proponían, digamos, los diputados, lo iba a dejar prácticamente sin poder comer, digamos, porque obviamente se iba a aprovechar su arrendatario, porque, claro, estos legisladores legislan pensando en que los inversionistas son personas que tienen una cantidad inmensurable de propiedades dadas en arriendo, y que obviamente no viven de eso, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas que tienen la calidad de arrendadores son gente que tiene una vivienda donde vive y una segunda que arrienda, de modo tal que parte importante de sus ingresos viene precisamente de esa renta de arrendamiento. Felipe, que partiste de un error, planteaste que ellos legislan pensando, y ahí partimos mal. Ellos legislan para ser reelectos en el próximo periodo. Esa es la triste realidad de la mayoría. No digo que todos, yo creo que todavía hay algunos buenos, pero son lamentablemente la minoría, porque pensar esto es realmente patético, es patético. Ahora, No plantear igualdad ante la ley, esa es la verdad. Oye, Daniel, hay otra cosa, y con esto termino. No solo legislan viendo la posibilidad de la próxima elección, sino que testeando qué dicen las redes sociales respecto a lo que es adecuado a señalar. Entonces hoy día el gran motor de todo lo que estamos viviendo son las redes sociales, y las redes sociales también pueden ser fuertemente manipuladas en cuanto a que no representan una gran cantidad de personas, sino que solamente a veces un reducido grupo que tiene acceso, digamos, tecnológicamente a estos instrumentos. Y para que lo puedan, lo que tú decías, Felipe, de este señor pensionado, que es el señor Rubio, que se llama el señor Rubio, que escribió esta carta. Paralelamente a eso, se le publicó la carta ahora a nuestra presidenta. Sí, pues después de Rubio, vino la carta, y después en el Cuerpo de Propiedades del Mercurio del 9 de agosto, salió una página completa de la Marcela. Una entrevista a la Marcela, claro. Una entrevista respecto de qué opina sobre este proyecto. Exacto. Luego, el domingo pasado, salió también respecto al Colegio de Abogados. La opinión del Colegio de Abogados frente a este tema. Los que no han salido es la Asociación de Bancos. Lo tienen calladito. Lo tienen calladito, y yo creo que ellos no van a querer... no, ellos trabajan por debajo. Ellos trabajan por debajo. Así que... Claro, porque imagínate si la Asociación de Bancos dice en contra de esto, todos los legisladores amigos de Daniel Grossman van a aplaudir. Sí. Bueno, hay algo que la gente odia, son los bancos, así que no. Claro, ellos no van a participar. Así que, bueno, les vamos a estar contando en qué está. Igual, escucha, dentro de todo, mira, que teníamos los helados, que era un súper buen negocio para el Script Center, porque... Bueno, no era del tema. Bueno, muchas gracias por la participación. Esto va a estar grabado. Hablando, ¿no? Sí. Pero habla por teléfono. Ya. Alguien que quiera ver esto va a estar grabado o en la página o en el canal de ACOP. Muy bien. Listo. Okay. Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.